tardes, mis queridos astroescuchas. Aquí estoy con ustedes en su programa, mi programa Sincronización 333. Un programa de astrología, de predicciones astrológicas, de conexión espiritual, de lo más alto que puedas encontrar en esta línea de predicciones a través de escuelas de altos estudios alquímicos del pasado. Aquí vamos a ver una perspectiva astrológica espiritual, no una astrología desconectada con el acontecer social, no una astrología desconectada con las prácticas espirituales del pasado. Recordemos que la astrología es una herramienta espiritual y ha sido vituperiada, distorsionada, y todo el saber astrológico de antiguos templos en Babilonia, en Egipto, en India, en China, en Mesoamérica, incas, mayas, en diferentes tribus como en África los Dogons o en América del Norte como son los Hopis. Todas estas perspectivas de predicciones astrológicas estaban basadas en unos convencionamientos que tienen que ver con el conocimiento del espíritu, el conocimiento del ser. Los antiguos sabios del pasado nos dejaron estas herramientas para poder comprender los ciclos del tiempo. Y de alguna manera se ha perdido esas nociones y la astrología ha perdido sus basamentos científicos, sus basamentos arquetípicos. Carl Jung supo muy bien determinar esto, y el padre de la astrología moderna no es otro que el padre de la psicología moderna. Hoy quiero hablarte de las predicciones de octubre. Octubre, un mes de verdad bastante candente. También vamos a hablar un poquito de los finales de septiembre, de esta luna llena que es la luna de la cosecha. Una luna que está basada en el recoger los frutos del año, de toda la mitad del año. Es muy importante estas nociones de agricultura que quedaron para la agricultura, que de alguna manera eso certifica que son ciencia. Pero más allá de eso, cuando hablamos de la cosecha, estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de realmente en este mes, finales de septiembre, ya se empieza a sentir si lo que hicimos a principio del año fue positivo, y si lo que podemos rectificar para poder ahora de nuevo planificar nuestro próximo año, lo vamos a hacer en este último trimestre que viene del año. Octubre es el mes de las brujas, es el mes de la oscuridad, es el mes de los muertos, también es el mes de los santos, pero es un mes que tiene que ver con el otro lado, tiene que ver con las energías que normalmente no queremos contactar, energías de transformación. Transformación tiene que ver que algo muere y algo renace, eso no nos gusta. Así que por eso octubre es un mes que a veces es temido. Hay gente que dice que se hace brujería de la mala, pero en realidad la magia no tiene color, no es que existe la magia negra ni la magia blanca. En realidad lo que existe es un propósito, el propósito del alma, un propósito del espíritu, el propósito de hacer el bien o hacer el mal. No tiene nada que ver con la naturaleza de las cosas. Es como decir que en invierno vamos a hacer daño porque es un tiempo frío. No, en invierno podemos hacer tanto bien como podemos hacer en primavera, pero eso depende de la persona. Depende de si los aspectos adversos de la naturaleza los puede utilizar para su bienestar o los puede utilizar para hacer daño a los demás. Simplemente es libre albedrío, es una cuestión de niveles de conciencia. No existe la magia negativa. Usted puede, conociendo el devenir, conociendo los aspectos astrológicos y captando usted mismo a través de la degustación de las energías de la atmósfera etérica, que también usted la puede determinar porque todos somos psíquicos, porque todos tenemos esos poderes latentes. Usted también puede percibir
que algo está cambiando, que algo se está transformando. No obstante, nosotros los astrólogos, desde la antigüedad, teníamos la misión de ver esto desde una manera más profunda, más matemática, tratar de hacer predicciones tomando en cuenta mucha información del entorno y casando eso con el cielo, con un retrato en el cosmograma a través de convenciones de interpretación que nos van a dar luces de cuáles son los posibles escenarios que son más o menos probables, porque la astrología no debe de ser determinista, la astrología debe ser simplemente una astrología de panoramas probabilísticos, posibilidades que pueden estar mucho más cercanas cuando más aspectos astrológicos coinciden. Entonces, bueno, vamos a hablar, aquí tengo la carta realmente del eclipse del 14 de octubre, no tanto la de la luna llena, por de ahora de septiembre, del 29 de septiembre, porque lo que me interesa es explicarles este evento que está por venir y que se conecta con esta luna de la cosecha. En principio me han estado hablando muchísimo acerca del programa anterior, acerca de las profecías, y hay gente que pues está preocupada, piensa que de alguna manera se está siendo fatalista. Pienso que el optimista que es realista puede sonar a fatalista. Creo que siempre he repetido que conocer que hay un hueco en nuestro camino, en nuestro futuro, y nos estamos acercando a él, saberlo es algo maravilloso, porque nos permite bordearlo y no caer en él. Entonces eso es ser positivo. Es peor negar que existe el hueco y seguir caminando hacia allá sin tomar las previsiones del caso. Yo creo que estamos en una época de prevenir cosas. Pareciese que las profecías, lo escatológico, está mal visto. O sea, la gente definitivamente estamos viviendo unos tiempos que pareciesen que son de verdad los tiempos bíblicos. No vamos a aseverarlo porque, como dijo el mismo Jesús, si eso va a ocurrir nadie lo va a saber. Realmente solamente lo sabe el reino de los cielos, pero tengan en cuenta, así como cuando llueve, que las nubes están negras en el cielo y que hay una probabilidad alta de que caiga un chaparrón. Si estos no son los tiempos apocalípticos que habla el Apocalipsis de San Juan, las profecías de Daniel, las profecías de Nostradamus, las profecías de Paravicini, las profecías de la Virgen de Fátima y de Caramandal y otras más, como las de Malaquías, que todas coinciden de que estamos muy cerca de un cierre. Si esas profecías no se tratan de este tiempo, pues este tiempo tal vez sea una prueba en miniatura o un spoiler de lo que sería ese otro tiempo. Y tal vez quien dice que a su manera hay siglos, hay periodos de cierre del planeta que se parecen mucho a esos cierres y que son proyecciones álmicas de lo que sería experimentar un cierre de una sociedad, de una civilización. Lo que más hace pensar de que sí estamos en algo muy importante son los ciclos planetarios. Es la geología planetaria. Nunca antes habíamos vivido unos climas tan extremos y lo que está pasando a nivel cósmico en todo el sistema solar, lo que está pasando a nivel geológico, cómo se está calentando el núcleo de la Tierra, cómo están cambiando los ejes polares, el campo magnético de la Tierra, las energías que se están percibiendo que son inéditas a nivel galáctico. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto como que si en el pasado alguien o alguna institución, llámese de sabiduría antigua, escuelas de sabiduría, sabían esto, debían de haberlo predicho o prevenirlo, darle importancia. Si esto que está pasando ahora
pues es importante y sabemos que lo es científicamente, entonces ¿por qué no creer que definitivamente las profecías tienen una relación o una correlación con estos hechos de ahora? Si hay una parte de la Biblia que creo que es la que menos se ha estudiado o es la que menos se toca, tiene que ver con las profecías, sobre todo con las del Apocalipsis. Porque a pesar de que todos las conocemos, hablamos del anticristo, de la bestia o de las dos bestias, es un tema que se evade, es un tema que se piensa en ciencia ficción, que sirve solamente para hacer películas. No obstante, hoy en día vemos con bastante atención, yo diría, e interés, que muchas de estas profecías coinciden, como les dije antes, con cosas que están pasando en este tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, si vemos el Apocalipsis de Juan, en el capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que hay estos reinos que están surgiendo y que se puede levantar nación contra nación. Eso siempre ha pasado, pero creo que hay unas características específicas que pudiesen marcar que sí estamos cerca. Y yo quisiera decírselas o hablárselas, porque hay mucha gente que no lo sabe. Pero creo que Israel es el protagonista de esta historia del Apocalipsis. Obviamente el Argamedón o el fin de los tiempos no va a ocurrir si no hay un enfrentamiento de Israel contra adversarios que son adversarios bíblicos, y entre esos está Irán. No sé si ustedes saben también que Israel a cada rato está atacando a Siria y Irán se ha fortalecido con Arabia Saudita, que pudiese ocurrir por estos aspectos planetarios del 14 de octubre, donde vemos, por ejemplo, un Plutón en cuadratura con los nodos, y ese eclipse o esa luna nueva que vamos a tener en conjunción con Mercurio en Libra está muy cerca de lo que sería el nodo sur. Y tenemos una cuadratura también que vamos a vivir ahora en esta luna llena de septiembre, finalizando septiembre, la luna de la cosecha, una cuadratura con Marte, ¿no? Marte va a estar muy cerca en cuadratura con su octava mayor, que es Plutón. Esos son predicciones de guerra, podríamos decir, escenarios de guerra. Pero esa guerra puede ser psicológica, pero esa guerra también puede ser física. Los conatos están muy cerca porque tenemos un retorno de Plutón que lo vamos a tener el 10 de octubre en Estados Unidos. También tenemos a China, que yo creo que China, ya les hablaré de eso en las predicciones del 2024, como China va a estar muy afectada y va a ser tema importante a nivel mundial, porque tanto su luna como su ascendente están muy marcados por Plutón. Y tenemos este Plutón haciendo cuadratura con los nodos, ¿ok? Y justamente este eclipse, que va a ser una conjunción muy fuerte con un planeta personal como es Mercurio, que está en Libra, y Libra es la diplomacia, ¿no? Y vamos a tener en oposición pues al nodo norte. Allí también tendríamos que ver a Saturno, que está en Piscis, y Saturno en Piscis está marcando una época de manifestación de reglas, reglas muy fuertes sobre temas como es el tema psicológico, la manipulación psicológica a través de otra cosa que no es sino la inteligencia artificial, la tecnología. Ahí vemos a Neptuno, por ejemplo, a Urano, haciendo un aspecto con Plutón, justamente en trino. O sea que Urano está facilitando los controles y el autoritarismo que puede generar este Plutón.
que está a punto de entrar en Acuario y establecer nuevas reglas del juego a través de lo radical. Esas cárceles, las cárceles silenciosas, esas cárceles que se han desarrollado en el siglo XXI, que tienen que ver con que la gente hace lo que tú quieres y se somete a través de ingeniería social. Entonces, esta ingeniería social en algunos momentos tiene como, digamos, éxito, pero en otros no. Se ha notado, y hay un estudio de una universidad, por ejemplo, de Massachusetts, que habla de cómo Google ha promocionado muchísima información que no tiene que ver con su algoritmo, sino tiene que ver con ya una política predeterminada de proyectar mucha información de izquierda, ¿no? De izquierda radical. Y sin embargo, se ha visto que es rechazada por la población este tipo de información. Así que, indistintamente de la manipulación, pareciese que la población sí escoge o sí rechaza la manipulación propagandística que se haga de algún tipo de línea o de política, ya sea de ingeniería social o, como vemos por allí, de control de las masas. Por aquí tengo, a ver si se anima, iba a presentar a mi gatico que anda por allí vuelto loco. Entonces sí hay un tema bastante radical que se puede presentar. Tenemos el tema de Ucrania, que se quedó con Rusia y que se perfila ahora un poquito más peligroso con la unión de Corea del Norte. Algo que se está perfilando desde principios de septiembre y que, como yo les dije, estos meses iban a empezar a arreciar en escenarios de posicionamiento estratégico, de control y sobre todo de sometimiento. Tenemos un Plutón que viene advirtiendo que vienen cosas fuertes de enfrentamientos a nivel diplomático. También en América del Sur podemos a lo mejor llegar a ver escenas con Argentina que sean de interés internacional, ya que Argentina va también a tener una influencia con este Plutón en su ascendente, y cuando lo ha tenido, bueno, fue cuando se dio la guerra de las Malvinas. Entonces, definitivamente hay procesos que van a evidenciarse, que tienen que ver con las mafias internacionales. Vamos a ver que se revelan grandes secretos acerca del manejo del dinero y sobre todo a nivel bancario, con este trígono que tenemos con Urano en Tauro. Hay transformaciones profundas, radicales, y sobre todo va a haber el establecimiento de reglas muy fuertes, y el escenario de la guerra es lo que va a introducir, desde mi punto de vista, estos cambios. También vamos a ver un cisma en la Iglesia Católica. Eso es parte de lo que dice la Biblia. Un cisma en la Iglesia Católica tiene que producirse si estamos realmente en estos tiempos escatológicos de cambio y de profecías. Lo que llamamos la apostasía, que es la sustitución de lo sagrado por ídolos, por idolatría. También tiene que darse la persecución. La gran tribulación es la persecución tal cual lo hubo en los tiempos romanos, los tiempos de Nerón, que se te persiga por lo que tú crees, por estar en contra de lo que tú crees. Ya hemos visto que hay implementos en China para esto, lo que es la implantación de sistemas inteligentes que pueden determinar de qué hablas, cuál es tu posición filosófica ante ciertos hechos de la vida, cuál es tu posición espiritual.
Y el hecho de que no puedas comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia no es otra cosa si no tienes pues con esta tecnología celular una posición clara en lo que buscas. Si no estás apoyando a los regímenes, evidentemente vas a tener problemas. En una sociedad que si se declara una gran guerra, una guerra mundial, lo que serán las telecomunicaciones, pues nosotros seremos los primeros afectados, la población mundial. Las redes serán aún más difíciles de que manejen la veracidad. Y serás tú contra el mundo, serás tú con tu fe, con lo que aprendiste. Esperemos que muchas personas no piensen, por ejemplo, bueno, me está costando creer en Jesús, creer en Dios, creer en el Mesías, me está costando creer en la Virgen o creer que existen cosas hermosas, creer en Buda, creer en Krishna, creer que existe la felicidad, el bienestar, que Dios es bueno, creer en Dios. O sea, me está costando creer en esto. Yo creo que mejor me dejo de creer en estas cosas y me voy hacia mi tranquilidad física y material. Y dejo estas tonterías y vamos a empezar a hablar de tonterías porque vamos a tener bastante información que nos golpee, información que nos bombardee en las redes sociales acerca de que Dios no existe y de que todo es una ley física, que todo está regido por especie de aspectos materiales y que realmente el hombre desaparece después que muere y no hay una segunda oportunidad, ya sea en una reencarnación o ya sea en una resurrección, no importa de lo que sea, obviamente no existe lo divino, no tienes poderes divinos, no tienes la capacidad que tuvieron los santos de la antigüedad, todo eso es un cuento de hadas. La Biblia va a ser modificada como la han modificado los chinos. Entonces vamos a estar en una revolución informativa, porque vamos a comenzar con eso, con una revolución informativa muy importante. Ya hay mucha información en Google alterada acerca de los mapas geográficos, acerca de datos, acerca de la historia, cosas que si buscamos no la vamos a encontrar tal cual sucedieron. Hay manejos acerca de las religiones bastante delicados. La religión, por ejemplo, la católica, se está abriendo a temas como el aborto, el matrimonio homosexual. Y peor que eso, que pudiese estas cosas ser toleradas bajo ciertas características, ciertos contextos. Pero más allá de esto, lo que se está haciendo de una manera arbitraria y extremista.